Alabamos al único Dios vivo y verdadero, al Dios que hace maravillas y milagros. El culto de hoy va a ser maravilloso, porque Jesús va a derramar de su poder. El culto de hoy va a ser maravilloso, porque Jesús va a derramar de su poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. En la casa de oración se siente gozo. En la casa de oración se siente el gozo. Porque Cristo mora ahí, porque Cristo mora ahí. En la casa de oración se siente el gozo. Dale hoy tu corazón, dale hoy tu corazón, y verás que tú también recibes gozo. Dale hoy tu corazón, dale hoy tu corazón, y verás que tú también recibes gozo. En esta reunión Cristo está. Él ha prometido estar. Donde dos o tres en mi nombre esté, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí. Su espíritu me hace hablar. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí. Su espíritu me hace cantar. Te alabamos, oh Dios. Gloria a tu nombre, Señor. El culto de hoy va a ser maravilloso, porque Jesús va a derramar de su poder. El culto de hoy va a ser maravilloso, porque Jesús va a derramar de su poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. En la casa de oración se siente gozo. En la casa de oración se siente gozo. Porque Cristo mora ahí, porque Cristo mora ahí. En la casa de oración se siente gozo. Dale hoy tu corazón, dale hoy tu corazón, y verás que tú también recibes gozo. Dale hoy tu corazón, dale hoy tu
siento en mí, yo lo siento en mí. Tu espíritu me hace cantar. La presencia de Cristo Jesús está en este lugar, por medio de su Espíritu Santo, porque Él es fiel a sus promesas. Seguimos alabando el nombre de Dios, porque su misericordia es para siempre. Todos los redimidos por la sangre de Jesús. Le alabamos. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cambió el número de los redimidos, pero todos alababan al Señor. Unos oraban y otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabaré, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Las misericordias del Señor son nuevas cada mañana y su fidelidad es para siempre. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cambió el número de los redimidos, pero todos alababan al Señor. Unos oraban y otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén.
digno de adoración. Oh Jesús, te amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Jesús, tan puro el nombre de Jesús, que mi pesar pudo quitar, y grata paz a mi alma dar. El nombre de Jesús, Cristo, oh, qué dulce es. Cristo para siempre es. Cristo, yo te aclamaré por siempre, oh mi Cristo. El dulce nombre de Jesús, por siempre quiero alabar, y todos deben exaltar el nombre de Jesús. alabado sea tu nombre, Jesús. Tú eres digno de toda la alabanza, de toda la adoración, de toda la honra, la acción de gracias, el honor, el poder y la gloria son tuyos, Jesús. Aleluya. Cristo, oh, qué dulce es. Cristo para siempre es. Cristo, yo te aclamaré por siempre, oh mi Cristo. En el nombre de Jesús hay poder, hay victoria. Aleluya. Cristo, oh, qué dulce es. Cristo para siempre es. Cristo, yo te aclamaré por siempre, oh mi Cristo. Aquí está tu iglesia, Señor, que te adora. Tu iglesia ganada por tu propia sangre. Aleluya. Les invito a inclinar su rostro, vamos a hacer una oración. Padre de la gloria, te alabamos, Señor, y te bendecimos, porque grandes y maravillosas son tus obras. Espíritu Santo, tú fuiste el autor de la Biblia,
Queremos que nos des sabiduría para meditar en tu palabra. Queremos que nos dirijas, que nos guíes para hablar sobre la importancia, sobre la necesidad de leerla, de meditar en ella y de ponerla en práctica. Como dice el Salmo 119, versículo 11. Versículo 9, mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice el versículo 11. Gracias, Dios. Recibe la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces es muy importante leer la Biblia porque un día vamos a estar en el cielo y vamos a poder hablar con Adán, con Eva, con sus hijos de ellos. Vamos a hablar con Abraham, con Isaac, Jacob, y necesitamos platicar con el profeta Elías, con el profeta Eliseo, con el salmista David. En Génesis 1, no busque su Biblia, ya debe de saberlo. Génesis 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y viene todo el orden que hubo, ¿no? En el versículo 26, y entonces dijo Dios: hagamos al hombre. Dios hizo al hombre. Y en el capítulo 2 menciona una parte acerca de cómo Dios hizo la primer cirugía, el primer cirujano, el primer anestesiólogo, siempre en todo, el primero fue Dios. Dice que Dios anestesió a Adán y de la costilla del corazón, cerca del corazón, sacó la costillita, hizo una cirugía tan moderna, y en aquel entonces imagínense que ni siquiera Adán se dio cuenta cómo le hizo, porque actualmente algunos dicen es con rayos X y es una cirugía y no va a haber nada de que te hayas dado cuenta de que se te operó. Pues eso ya Dios lo había hecho desde Adán. Él fue el primer cirujano, lo anestesió, lo durmió. Después, cuando despertó de la anestesia, se dio cuenta que había una mujer ahí. Bueno, pero desde el capítulo 1 vemos cómo Dios empezó con un orden y Él llevaba un control de lo que hacía. En Génesis 1 nos habla del control de calidad que Él tenía, y vio Dios que era bueno. Todo lo que hacía cada día, y vio Dios que era bueno, llevaba un control de calidad. Pero en el sexto día, cuando hizo al hombre, y vio Dios que era buenísimo, que era extremadamente bueno. Entonces, eso es muy importante. Vemos después acerca del capítulo 4, acerca de Adán y Eva. Nació pues Adán a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, después a Abel, y él le puso, cuando conoció a Eva, le puso: ella será llamada varona, porque del varón fue tomado. Pero ya después, cuando concibió, ya después le puso Eva, porque era la madre de los vivientes. Y de ahí venimos nosotros. Bueno, y después sigue toda la historia. ¿Cuántos años vivió Adán? 930 años. ¿Quién fue el hombre que más vivió? Matusalén. ¿Cuántos años vivió Matusalén? 969 años vivió Matusalén, casi un milenio, ¿sí? Y qué bendición, ¿verdad? Y después de Matusalén vivió Lamec, y después Noé. ¿Cuántos años tenía Noé cuando se casó? Cuando tuvo a su hijo, era Noé de 500 años. Fíjense, Noé vivió 900 años. Entonces, ya en ese entonces tendría como 50 años para vivir 1000 años o 900 años, imagínense. Entonces, Noé todavía
todavía estaba joven en ese entonces, ¿no? Bueno, y así nos habla la palabra de Dios, nos menciona en el Génesis todo. Si tú quieres saber acerca, te digo, de Abraham, el padre de la fe, ¿sí? Que era Abraham de 75 años, cuando Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, la tierra que yo te mostraré. Abraham vivía en Ur, y cuando Dios le habló y se fue a Aram, y ahí Dios le dijo, lo llamó otra vez, que se fuera a la tierra de Canaán. Y vemos a Abraham, aparte de que tuvo a Ismael, pues su hijo de Agar, Dios, el hijo de la promesa, fue de Sara. Sara tenía 90 años y Abraham tenía 100 años. Cuando Sara concibió, quizás ya iba a cumplir 91 y Abraham tenía 100 años. Pero Dios les dio un hijo, el hijo de la promesa, y después Sara vivió casi 37 años y murió. O sea, Sara murió cuando tenía 127 años. Entonces, vemos que Isaac vivió 3 años solo, pero él necesitaba ya una esposa y Abraham le buscó una esposa para su hijo. ¿Sí? Y va y le dice a Eliezer, su mayordomo, que fuera a buscarle una esposa para él de su parentela. Y de allí vino Rebeca. ¿Sí? Y después Jacob vuelve a hacer lo mismo. Abraham lo manda, Isaac lo manda allá y se enamora de Raquel, pero le dan también a Lea, su hermana. Entonces, la Biblia menciona que Sara era una mujer muy, muy bonita, muy hermosa, que Abraham tuvo que mentir porque tenía miedo que lo mataran por causa de Sara, porque Sara era muy hermosa. Pero Isaac, lo mismo, aprendió de su papá, y también Rebeca era una mujer muy bonita, tuvo que mentir, no es mi hermana, igual que su papá, pero igual lo regañaron, dijeron, no, no digas que es tu hermana, si estamos viendo cómo la estás acariciando. Entonces, después Raquel también es una mujer muy bonita. Entonces, hermanos, me voy a desviar tantito. A veces los jóvenes de la iglesia dicen es que las mujeres de la iglesia están feas. No es cierto, son las mujeres más bonitas. Ven las de afuera que están en la calle y como van vestidas de una manera diferente, piensan que están más bonitas, pero no. Las mujeres de la iglesia son las mujeres más bonitas. ¿Cuántos dicen amén? Eso, amén. Entonces, después vienen los descendientes de Jacob. Tuvo 12 hijos. El primero, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Nectalí, Gad, Aser, José y Benjamín. 12 hijos, y al final, antes de José y Benjamín, tuvieron una hermana, Dina. Y entonces, de ahí vienen los patriarcas, todos los de la tribu de Israel. Y entonces vemos cómo es muy bonito, el Génesis es el principio, vemos la historia de José, José el soñador, y es muy importante que los jóvenes lean esta historia una y otra vez y que aprendan de José. José estaba en otro lugar, ni siquiera estaba en su comunidad, en su país, estaba en otro país. Y alguien pudo haber dicho, oye, pero si aquí no están tus papás, estás en otro país, son otras costumbres. Y la patrona pues te está diciendo que le hagas un favor, y pues un favor a nadie se le niega. No, no es así. Sí, hay momentos en los cuales se le debe de negar a alguien. No siempre es que un favor a nadie se le niega. Hay momentos en los cuales se les debe de negar. Y más cuando tiene que ver con pecar, con hacer algo que a Dios le desagrada. Y entonces doña Poti quería que José durmiera con ella y José dijo, no, que no voy a deshonrar a Dios, y además tu esposo es Potifar, es mi amo, y sería desleal. Ella se enoja y hace un show,
trama algo y le dice a Potifar que el esclavo, el siervo, el hebreo, quiso deshonrarla. Y Potifar no le creyó, así como que, quién sabe, porque la conocía tan bien, nada más a la cárcel. Porque si él hubiera creído lo que doña Poti le dijo, lo mataba. Pero él sabía cómo era José y dijo, tengo mis dudas, quién sabe, a lo mejor Poti está mintiendo. Entonces, nada más a la cárcel y después José de la cárcel fue llevado al palacio. Bueno, y entonces nos habla de la historia de José, después habla un poquito acerca de Judá, y vemos también de Jacob. Al final va a Egipto y vemos la bendición de Jacob para sus hijos y todo lo demás en Éxodo. Vemos la historia del Éxodo, salida, cómo Dios saca al pueblo de Israel. Y así, y rápidamente vemos en el tiempo de la ley, Dios le dice a Moisés que tiene que escribir las leyes, las normas, tiene que escribir los mandatos, porque era un pueblo que necesitaba leyes, normas, iban a vivir en el desierto y tenían que aprender sobre higiene, sobre reglas de urbanidad, de cómo relacionarse con las demás personas, cómo convivir. Y entonces, pues a Dios le muestra a Moisés todo. Vemos ahí en Éxodo, Levítico, que es la ley de Dios, Números, Moisés fue un estadista, vemos los censos, después de Deuteronomio, la segunda ley, porque los primeros que salieron murieron, los mayores de 20 años, todos ellos murieron en el desierto y los niñitos pequeñitos que tenían menos de 20 años fueron los que entraron a la tierra prometida y entonces muchos de ellos nacieron en el desierto, vivieron 40 años y entonces los de menores de 20 años, más aparte los que nacieron en el desierto, no conocían, no sabían y por eso Moisés escribió Deuteronomio. ¿Sí? En una ocasión, una niña le preguntabas a su papá y dice, papá, ¿cuántos doctores hay en la Biblia? Y el papá le dice, dos. Dice, no, dice, nada más es el doctor Lucas, no, es el doctor Lucas y Deuteronomio. Y le dijo, bueno, es que suena así como que doctoronomio, dice, y es Deuteronomio. Entonces, este es interesante, ¿no? Bueno, fíjense cómo en la Biblia nos habla acerca de Judas. ¿Cuántos han escuchado hablar de Judas? Judas Iscariote. Hermanos, ¿sabía usted que Judas Iscariote se arrepintió? La Biblia dice en San Mateo 27 que Judas se arrepintió. Judas llegó al templo y dijo, he pecado, he pecado derramando sangre inocente. Y aquí está su dinero. Estaba tan arrepentido que hasta entregó el dinero. El problema, ¿sabe qué fue de Judas? El problema de Judas fue que no fue al Señor Jesús, que en lugar de dirigirse al Señor Jesús, fue al templo con los sacerdotes, con los legalistas de aquella época. ¿Y sabe qué le respondieron los sacerdotes? Ese es tu problema, es cosa tuya, a nosotros no nos importa. Y Judas estaba triste y fue y se ahorcó. Pero si él hubiera ido al Señor Jesús y le hubiera dicho, perdóname, el Señor Jesús lo hubiera perdonado. Pero él no, él se fue, él fue con los sacerdotes. Y, pero él se arrepintió. Hay gente que se arrepiente y no entrega lo que se roba. Pero Judas se arrepintió y vemos cómo Dios tuvo misericordia de Pedro. Jesús tuvo misericordia de Pedro cuando también lo traiciona, lo niega.
Y vemos cómo Pedro dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Pero vemos a Judas aquí arrepentido, gritando, yo he pecado, entregando sangre inocente, tengan su dinero. Y los sacerdotes dijeron, no nos importa, allá tú, ese es tu problema. En lugar de ayudarle, desafortunadamente hay gente que en lugar de venir a Cristo, en lugar de ir a Dios a pedir misericordia, se va con la persona equivocada y en lugar de aconsejarle bien, en lugar de ayudarle, lo hunden más, al grado que la persona a veces piensa más en el suicidio, porque dice, no me ayudaron, al contrario, me dijeron es problema tuyo, en lugar de decir, sí hay solución a tu problema. Bueno, entonces vemos cómo en ese pasaje Judas se arrepiente, pero, pero se dirige a las personas equivocadas, se ahorca. En hecho nos dice que se reventó, ¿sí? Cayendo de cabeza, se reventó y todas sus entrañas se derramaron. Entonces se ahorcó, en el momento de que se ahorca, me imagino que se rompe la rama y a la hora de caer, pues cae de cabeza y se, se derraman sus entrañas, ¿no? Pero bueno, entonces en Apocalipsis, el último versículo dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ese es el final del Apocalipsis. Entonces, hermanos, solamente estoy hablando un poquito de la importancia de conocer la historia de la Biblia, cómo en la Biblia nos habla de ciencia, es decir, de medicina, nos habla de matemática, nos habla de biología, de química, nos habla de derecho, nos habla de muchas cosas, de física. Es un libro de ciencia, hermanos, el libro de Job, el libro de Salmos, el libro de Proverbios, sabiduría. Entonces, debemos de leer la palabra de Dios. Si usted quiere tener un corazón como lo tuvo el rey David, lea los Salmos, practique los Salmos. Si usted quiere ser un hombre sabio, lea Proverbios todos los días, un proverbio. Si usted quiere ser como el Señor Jesús, que tuvo compasión, sentir como Jesús, ver como Él sintió, Él vio la necesidad de las personas, lea los evangelios, San Marcos, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Si usted quiere que Dios también lo siga usando poderosamente como misionero, lea las cartas paulinas. Es muy importante, es importante leer, es de vital importancia leer la palabra de Dios. Entonces, miren, voy a hacer una pregunta aquí a los jóvenes. A ver, díganme, ¿por qué Moisés no permitió abejas en el arca? ¿Por qué? Alguien contestó, porque Moisés no hizo el arca, sino fue Aarón. No, Moisés también hizo un arca, el arca del testimonio. Es una pregunta capciosa. Sí, es verdad, porque fue Noé quien construyó el arca, pero Moisés también Dios le pidió que hiciera el arca del testimonio. Y en el arca, ¿qué cosas había en el arca del testimonio? La vara que reverdeció, las 2 tablas y un plato de maná, para que los israelitas recordaran que estuvieron comiendo maná en el desierto. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, vamos a meditar en ello, en 10 razones para no dejar de leer la Biblia el día de hoy. Sí, ya les dije algunas cosas muy importantes, hermanos. Si hablamos de Daniel, Daniel es un libro profético, nos habla acerca de las cosas que van a suceder en el futuro, de las que pasaron ya, pero también las que van a suceder en el futuro. Y tenemos un libro que es el libro de Revelación, Apocalipsis o Revelación, que nos habla acerca de las cosas que van a suceder pronto. Así es que debemos de leer la Biblia, hermanos, meditar en ella. Bueno, tenemos entonces el tema 10 razones
para no dejar de leer la Biblia. Sí, es importante leerla. Entonces, primera razón, para saber a dónde vas. A veces no sabemos dónde vamos. Entonces es importante saber a dónde vas. ¿Qué dice el Salmo 119, 133? Salmo 119, 133. Nosotros debemos de saber a dónde vamos. Cuando alguien está viajando de un lugar a otro, a veces de un país a otro, tiene que pasar por la aduana. Y en la aduana le dicen, le preguntan, ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Y qué llevas? Entonces, nosotros debemos de saber a dónde vamos. Es muy importante. A ver, ¿qué nos dice el Salmo 119, 133? Dice así la palabra de Dios. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Muy importante. Dice, ordena mis pasos con tu palabra. Entonces, a veces no sabemos a dónde ir. A veces no sabemos si es la voluntad de Dios ir o no a ese lugar. Entonces debemos de decirle, Dios, si tú no vas conmigo, yo no quiero ir. Decía el profeta Moisés, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí, Dios. Entonces es importante, una de las razones por las cuales no debemos de dejar de leer la Biblia es porque necesitamos la guianza de Dios. Necesitamos que Dios nos ayude, que Dios nos guíe a dónde ir, qué hacer, qué decir. Es muy importante. Número dos, otra de las razones para no dejar de leer la Biblia es porque necesitamos encontrar libertad. ¿Sí? San Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esto es muy importante. Y conoceréis la verdad, pero este pasaje va unido al otro. ¿Y cuál? ¿Y de qué manera se puede conocer la verdad? Es leyendo la palabra de Dios. Dijo el Señor Jesús, si vosotros permaneciereis en mi palabra, hermanos, lo mismo nos dice Dios en el día de hoy. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente libres. Es decir, es permanecer en la palabra de Dios para no ser confundidos. Hay muchas herejías que están entrando en las iglesias, hay muchas falsas doctrinas. Entonces nosotros debemos de conocer la palabra de Dios, debemos de leerla para no caer en el engaño, en el error. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, permanecer, leer, escudriñar, meditar, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, el conocimiento nos hace libres, hermanos. Sí, es muy importante eso. Otra de las razones para no dejar de leer la Biblia es para distinguir lo correcto e incorrecto. Salmo 119,
versículo 11. Hace un momento estábamos orando y recordando ese pasaje, Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Dice el versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, dice. Pero dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermanos, es muy importante que nosotros distingamos entre lo correcto y lo incorrecto. Hay gente que usa sus frases y dice, ¿cómo sabes que no te gusta si ni siquiera lo has probado? Y tú dices, suena bien, creo que sí, debo de probarlo. Mentira, no necesitas probar algo para saber que está mal. Si sabes que es veneno, si sabes que el ácido amoniático te va a dañar, el clarasol tiene su nombre también. Si sabes que si te lo tomas te va a hacer daño, entonces no necesitas probar el ácido amoniático para saber si está bien o está mal, o para saber si te gusta o no. No necesitas probar. Sabes que no es bueno. ¿Sí? Hay otra expresión que usa la gente y dice, si te gusta, hazlo. No necesariamente. Si es algo malo, si es algo indebido, no lo voy a hacer, aunque pareciera como que es algo bueno. No, entonces son las grandes mentiras de Satanás. Debemos de entender, y un pasaje que nos puede ayudar es Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Esto que voy a hacer es algo bueno? ¿Es algo verdadero o es algo que tiene que ver con la mentira? Me está pidiendo este hombre que diga mentira. Me está pidiendo este hombre que guarde el secreto. Entonces ya me está diciendo de antemano que es un secreto entre él y yo, entonces no es algo bueno. Entonces ya de ahí es algo que a Dios no le agrada. Entonces, para eso nosotros debemos de leer la Biblia, para darnos cuenta de ello, para distinguir entre lo correcto e incorrecto. ¿Sabe por qué también? Otra de las razones para no dejar de leer la Biblia es para madurar en la fe. Necesitamos madurar en la fe. Y vamos a leer Romanos 10:17. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es muy importante para fortalecer nuestra fe. Hermanos, cuando nosotros quitamos nuestra mirada de Dios, empezamos a ver problemas, empezamos a ver dificultades y empezamos a ver los problemas más grandes. Empezamos a ver las circunstancias más desfavorables y empezamos a dudar, empezamos a tener temor y a Dios no le agrada. Dicen, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay, crea que Dios está atento a su oración, crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Hermanos, ya por el hecho de estar acá, nosotros, ya Dios nos va a bendecir, nos está bendiciendo, estamos aprendiendo, pero ya Dios nos da premios, galardones de los que le buscan a Él. Nos da galardones para los que le buscan, los que le aman y le sirven. Así es que para fortalecer nuestra fe, cuando tenemos alguna necesidad, cuando tenemos algún problema, enfermedad, duda, cualquier situación, los salmos nos ayudan
al que está desanimado, al que está sentimental, al que se siente triste. Hay la medicina. Dios es experto para darle la medicina a sus hijos. Entonces es muy importante. Ahí viene la palabra de Dios. Otra de las razones para no dejar de leer la Biblia es porque necesitamos obedecer a Dios. Salmo 119 del 33 al 35. Dice así: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Debemos de decirle a Dios todos los días: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los voy a guardar todo el tiempo. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame. Este es muy importante, pedirle a Dios que lo haga. Entonces, necesitamos obedecer a Dios, pero para obedecer fuerza nos hace falta saber qué es lo que Dios quiere. ¿Y cómo vamos a lograrlo? Pues leyendo la palabra de Dios. Hay gente que dice: ¿y cómo sé lo que a Dios le agrada? Lee tu Biblia. Ahí viene lo que Dios dice. Ya la vez pasada habíamos dicho que hay alguien que dice: yo quiero que Dios me hable. Lee tu Biblia. Pero Dios quiere yo quiero que Dios me hable fuerte. Pues léela en voz alta y vas a ver que Dios te va a hablar. Entonces es importante ello, ¿no? Otra de las razones por las cuales no debemos de dejarle de leer la Biblia es porque necesitamos tener sabiduría. Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Hermanos, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y vemos ahí en Santiago, nos menciona que si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios, el cual sin reproche le será dada. O sea, le va a decir: necesitas sabiduría, hijo, te voy a dar sabiduría. Te voy a dar sabiduría. Entonces todos los días: Señor, dame sabiduría, dame inteligencia. Quiero ser un hombre sabio, un hombre entendido. Entonces, por eso necesitamos leer la Biblia, no dejar de leerla, porque necesitamos sabiduría para tomar decisiones. Todos los días tomamos decisiones. Y hermanos, hay decisiones que son trascendentales, hay decisiones que casi no son tan importantes, como por ejemplo, te despiertas: me paro, no me paro, 5 minutos más, tomas una decisión, ya después pasan 5 minutos, otros 5 minutos, no, ya me voy a parar, ya te paras, y pues ya son decisiones que vas tomando. Entonces, pero hay otras que son más importantes, más trascendentales, y para ello sí necesitamos decirle: Dios, dame sabiduría, dame inteligencia, Señor. Otra razón por lo cual no debemos de dejar de leer la Biblia es porque necesitamos una vida limpia. Ahí mismo en el Salmo 19, pero el versículo 8 dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Solamente a través de la Biblia, cuando nosotros vamos y leemos la Biblia, la palabra de Dios, nos damos cuenta. Es como si nos viéramos en un espejo
Al vernos en un espejo nos damos cuenta de nuestras imperfecciones o nos damos cuenta de cómo está la cara, si estamos peinados o no, pero es a través del espejo. Entonces, solamente al leer la Biblia nos damos cuenta de nuestros errores, nos damos cuenta que necesitamos cambiar, de las cosas que tenemos que corregir. Entonces, para eso es muy importante leer la Biblia, para que tengamos una vida limpia. Ahí mismo bueno, vamos al Salmo 119, versículo 133. ¿Por qué es importante no dejar de leer la Biblia? Porque necesitamos tener alegría. Salmo 119, 133. Dice así: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Dice así: ordena mis pasos con tu palabra. Dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, estad siempre gozosos. Vamos a estar siempre gozosos, pero necesitamos que Dios ordene nuestros pasos, ¿sí? Para que podamos estar contentos, porque, hermanos, sí necesitamos que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, porque si no decimos, ay, otra vez, ahora tengo que volver a pagar, tengo que volver a hacer las cosas por no haberlas hecho bien desde un principio. No, ese es el control de calidad. Ingeniería de la calidad. La calidad tiene tiene un costo. ¿Y cuál es el costo? Tener que gastar tiempo, dinero y esfuerzo. Entonces, por eso, ¿qué debemos hacer? Hacer las cosas bien en la primera y de manera constante. Bueno, entonces decíamos que necesitamos gozo, necesitamos alegría, entonces leamos la Biblia. Ahí vamos a encontrar todo ello. También otra de las razones por las cuales no debemos de dejar de leer la Biblia es por la necesidad que tenemos de tener éxito. ¿Cuántos quieren tener éxito en sus vidas? Entonces leamos la Biblia. Josué 1:8. El libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y todo es todo lo bueno, todo lo que Dios quiere. Pero tenemos que meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Tenemos que meditar, empaparnos de la palabra de Dios para tener éxito. Y luego en el versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces ¿a qué? En leer la palabra de Dios. El libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. Entonces mira que te mando que te esfuerces a leer la Biblia, a ser valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que fueres. Entonces, pero debemos de leer la Biblia. Ya vamos a terminar, ¿eh? Otra de las cosas es, ¿por qué es importante no dejar de leer la Biblia? Porque necesitamos paz. Salmo 119, versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Hermanos, queremos que Dios nos inunde de su paz. Leamos la palabra de Dios. Nos va a dar esa fortaleza, nos va a dar esa tranquilidad y vamos a decir, estoy en paz. Oye, pero no te preocupes, no estoy en paz. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control de mi vida en sus manos. Dios sabe todo lo que necesito. Dios sabe. Dios conoce mi necesidad y Dios es el que va a suplir. Dice en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Puestos de pie,
Vamos a orar a Dios y vamos a decirle, Señor, yo quiero leer tu palabra, yo quiero amarla, yo quiero guardarla en mi corazón, pero también yo quiero compartirla.